Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Les saluda su hermano Sergio Hernández, pastor del Ministerio Cristiano Emanuel de la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá. En este día estamos siendo bendecidos de parte de Dios porque Dios nos ha permitido abrir nuestros ojos y poder disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Amén. Este día estamos con expectativas porque vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Una serie muy interesante en la cual yo anhelo de que cada uno de ustedes ponga mucha atención y que esto le pueda servir de alimento espiritual para su vida. Amén. Tanto a usted, hermano, como a usted, amigo, que nos está viendo. Mi deseo es de que si usted no conoce a Cristo, usted llegue al conocimiento de la verdad y pueda recibir a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Amén. Y para usted, mi hermano, es que usted y yo podamos afirmarnos más en los caminos de Dios y poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas mientras estamos en este mundo, mientras Cristo no viene por su iglesia. Amén. La serie de estudios, amén, que vamos a compartir es ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Algo que es muy interesante, algo que es muy importante. Usted dirá, si Cristo está conmigo, ¿por qué Dios permite que yo pase por esto? Inclusive el mundo secular nos mira y nos dice, ¿dónde está tu Dios cuando nosotros estamos pasando por pruebas? Por medio de esta serie de estudios esperamos tal vez clarificar un poquito, porque hay tanto misterio en la palabra de Dios que tal vez no llegaremos al conocimiento pleno porque nuestra mente, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Así es que nuestra mente es limitada, a pesar de que nosotros tenemos, como dice la palabra, que nos ha dado la mente de Cristo, refiriéndose a que su Espíritu Santo es aquel que nos da testimonio de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, usted y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de poder entender muchas cosas de la palabra del Señor. Así que, hermano y hermana, usted gócese sabiendo de que Dios está al control de todas las cosas y vamos a tomar esta oportunidad y pedirle a Dios que se glorifique en nuestras vidas. Amén. Así es que vamos a orar. Mientras nos preparamos para orar, vamos a pedirle a cada uno de ustedes que aproveche y ocupe esta transmisión como instrumento de evangelismo y usted pueda enseñarles y compartir con otros las bendiciones de Dios. Amén. Así es que hágalo en este momento, compártalo. Igualmente lo voy a hacer yo, lo voy a compartir en mi página personal para que seamos bendecidos de parte de Dios y otros también puedan ser bendecidos por esto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos das en esta mañana de poder estar delante de tu presencia, Dios mío, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tú te glorifiques en cada una de nuestras necesidades. Padre, gracias porque en esta mañana pudimos abrir nuestros ojos, pudimos saber de que tu misericordia aún no nos ha desamparado, porque tú nos dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Gracias, Dios mío, porque a través de Él nosotros tenemos, Señor, la entrada en el reino de los cielos, Padre amado. Como dice tu palabra, Señor, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú les has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Dios mío, por aquellos que hemos recibido ese regalo, ese sacrificio, lo hemos aceptado en nuestros corazones y hemos decidido buscar y seguir una vida que te agrade, Señor. Rogándote por aquellos que aún no lo han hecho, que puedan, Padre Celestial, reconocer, Señor, la necesidad que hay de ti en sus vidas, Padre Celestial, para que tú, Dios mío, traigas perdón, paz y la promesa de la vida eterna a sus vidas. También, Dios mío, por aquellos que de una u otra manera, Dios mío, se han debilitado espiritualmente, están decaídos, o a lo mejor, Dios mío, se han apartado de tus caminos, que ellos también reaccionen y puedan volver a tus caminos, Padre Celestial, para que juntos, al final, obtengamos la promesa de la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Una vez más, mi querido hermano, Dios me le bendiga, que en este día usted pueda recibir bendiciones de parte de Dios, no importa dónde se encuentre, Dios los bendiga, Dios los guarde, y aquellos que están celebrando por una u otra razón, cumpleaños o lo que sea, Dios me le bendiga también en donde quiera
que se encuentren. Amén. Vamos a irnos a la palabra de Dios directamente a 2 de Corintios en el capítulo número 11. 2 de Corintios, capítulo número 11. Vamos a considerar del versículo 16 hasta el versículo 33. Vamos a leer un poco en este día. La lectura será un poco más extensa, pero vamos a ver cómo Dios habla y nos ministra nuestras vidas con estas palabras. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, pero que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como en esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno te da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, por eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de río, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén. Pues como subtema podemos decir de esta serie de estudios, ¿por qué Dios permite las pruebas? Vamos a ocupar en este día el subtema, en las cosas de Dios no hay plan B. Ahora usted dirá, ¿cómo es eso? Si muchas veces he escuchado predicadores que hablan de esto, sí, hermano, lo podemos hablar de una manera metafóricamente, pero si usted puede dar cuenta, mi querido hermano, en las cosas de Dios no hay plan B. Dios ya tiene un plan establecido. Amén. Y Él lo hace a pesar de. Amén. A veces nosotros creemos que podemos arruinar el plan de Dios, que podemos estropear el plan de Dios, y a veces tal vez hacemos cosas, amén, que hacen que Dios se mueva de esta manera, pero no es que Dios está haciendo un plan B, sino que Él simplemente nos vuelve a traer a su plan A. Amén. Dentro de la coyuntura mundial, y ahora estamos viendo acerca del coronavirus, hemos querido concentrarnos en la pregunta más obvia que todos solemos preguntarnos alguna vez.
¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a las personas buenas? Para comenzar, es que muchos creyentes creemos tener un acuerdo especial con Dios. Oiga, esto me gustó mucho. Creemos que somos el mimado de papá. Aunque nosotros como padres siempre debemos, amén, hacer ese énfasis que entre los hijos no hay diferencia, tenemos que admitir que a cada hijo lo tratamos según la necesidad y según como ellos son. Amén. No es que haya preferencia de alguno, simplemente a cada uno lo tratamos según la necesidad, amén, según como ellos se comporten, según sus cualidades. Pero como cristianos, a veces nosotros esperamos y creemos que tenemos un acuerdo muy especial con Dios. Esperamos tener una vida perfecta, una vida color de rosa. Sin embargo, olvidamos que la Biblia enseña que en el mundo también tendremos aflicciones. Esa parte a veces como nosotros tratamos de omitirla. Cuando nos vienen las pruebas y nos vienen las dificultades, lo primero que nosotros olvidamos es que Dios nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y esperamos tener una vida de rosas, una vida sin problemas. Y cuando nos vienen los problemas, lo primero que decimos, ¿dónde está Dios? Porque Dios no me ayuda. Amén. Pablo fue un ejemplo de lo que un creyente puede esperar en la vida, ya que fue azotado muchas veces, apedreado una vez, 3 veces naufragado, 5 veces estuvo en prisión y por último murió decapitado. Hoy en cambio, muchos se esfuerzan en excusar a Dios de todas las cosas que llamamos malas. Más bien, la Biblia nos enseña un Dios en movimiento, siempre activo. Él nunca tiene plan B. Él tiene el completo control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Quiero que vaya conmigo una vez más a Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer un poquito bastante también extenso. En este estudio quiero que leamos más de la palabra de Dios también. Del versículo 9, Eclesiastés 8, del versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 17. Amén. Y dice así: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fue luego puesto en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Eso también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Es cierto. A veces dice la palabra, no te exaltes ni te preocupes porque ves al rico florecer, al impío florecer. Amén. Porque así es como la hierba, así también va a perecer. A veces nosotros vemos, hermano, cosas que suceden y la gente se alegra por esto y por otro. Yo
a veces tengo mis opiniones políticas en las cuales no las mezclo con las cosas de Dios, porque cada persona individual tiene sus opiniones políticas, pero a veces me pongo a pensar y digo yo, hay gente que se está alegrando por lo que sucedió, porque quién ganó, quién perdió, lo que sea, hermano, pero yo le voy a decir que a su tiempo se va a revelar lo que es. Amén. A su tiempo se va a ver el malo, va a ser condenado por su maldad. Amén. El inicuo, por más que quiera aparentar ser bueno, su maldad se va a ser reflejada. Por lo tanto, mi querido hermano, y vemos a veces al que hace bien lo vemos por malo. Por eso dice la palabra, hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Por qué? Porque nosotros a veces seguimos y celebramos a la persona de acuerdo a nuestra conveniencia. Si yo ando haciendo lo malo, si yo ando haciendo en el pecado, si yo ando viviendo en la homosexualidad o promoviendo el aborto y esto lo otro, por supuesto, voy a favorecerme de un grupo y no del otro, pero es igual. La Biblia dice, amén, que a veces vemos al justo padecer como si hubiese cometido mal. Amén. Y vemos al impío florecer como si nada hubiera pasado. Amén. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concedió debajo del sol. Hermano, dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría. ¿De quién estamos hablando de aquí? Estamos hablando de Salomón, ¿verdad? Y al ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño con los ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¡Wow! ¡Qué palabras más sabias estas! Me gustó mucho este último. Por mucho que trabaje el hombre buscándola. Amén. La alegría, buscando el placer, la satisfacción, no la va a hallar. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Amén. Mucha gente habla de esto y lo otro, hermanos. ¿Se ha fijado que usted mira a una persona y tal vez tiene el carro más lujoso, el carro del último año, y usted dice, esta persona está bien realizada? Usted no sabe si esta persona se metió en una gran deuda, amén, y después no hay ni cómo pagarlo, o que está comprando una casa muy carísima y que se jacta de eso, hermano. Y yo siempre fui enseñado de que empecemos con algo pequeño y conforme vamos aumentándole. Amén. Conforme Dios nos vaya prosperando, entonces vamos aumentándole de poco a poco. Pero si nosotros, como quien dice, we're shooting high, si nosotros empezamos a alto, hermano, dice que el hombre más alto, amén, más le duele la caída. Y es cierto, mi querido hermano. Por eso es que nosotros debemos de considerar lo que estamos hablando hoy en día. Amén. La Biblia también enseña que todas las cosas malas pueden ser llamadas muchas veces pruebas. Oiga bien, la Biblia también enseña que todas las cosas malas pueden ser llamadas muchas veces pruebas. Es difícil para el ser humano comprender cómo una persona justa que dedique su vida al Evangelio y a Dios tenga que sufrir como Pablo y Job. Amén. Es difícil. A veces las personas me miran en el ejemplo personal como pastor y dicen, bueno, hermano, si usted le sirve al Señor, ¿por qué a veces le pasan estas cosas? ¿Por qué tiene estos problemas? ¿Por qué aquello? Porque, hermano, es que Dios nunca nos dijo que íbamos a ser exentos de pruebas o de dificultades. Amén. Pablo, un siervo, estamos hablando de un siervo. Amén. Job, que Dios le llamó varón perfecto, que no había otro como la tierra, como él en toda la tierra. Sin embargo, ¿cómo fue el sufrimiento de ellos? Esto nos enseña que la vida realmente resulta ser más compleja de lo que parece, y a veces parece no tener sentido. ¿Por qué, Señor? ¿Sabe que
Cuando yo perdí a mi padre tenía 15 años. Fue una pérdida muy trágica, porque lo perdí de una manera trágica. En ese tiempo, hermanos, fue un día, si yo lo puedo decir, el día más, el oscurantismo de mi vida. Y por supuesto de mi familia, mis hermanos, mi madre. Pero nosotros no entendíamos, y yo hasta que vine a Canadá, y no esto en particular, sino que hasta que Cristo me salvó, me buscó y me encontró, como esa oveja perdida que estaba llorando en las montañas. Cuando Él me encontró, yo he podido entender las razones, amén, y por qué las circunstancias. Yo digo, si mi padre no hubiese padecido, él tenía una mentalidad que decía que él no quería salir de El Salvador. Entonces quizás nosotros nos hubiéramos quedado allá. Yo hubiera quedado enlistado en la guerrilla, porque para eso me buscaban, para enlistarme en la guerrilla. Por eso él me sacó del país y por eso él padeció, por eso lo mataron. Yo estuviera muerto. ¿Qué sería de mis hermanos? ¿Qué sería de mi madre? ¿Qué sería? ¿Entiende? Entonces, por esa razón, por la muerte de mi padre, nosotros fuimos obligados, si podemos decirlo así, a salir del país. Amén. Y nos fuimos para México. Y de México ahí, pues, el enemigo tomó ventaja y me metí en los vicios, en las drogas y todo eso. Y luego salió la oportunidad para venir a Canadá. Viniendo a Canadá, creyendo que iba a haber un cambio en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que es vencido por uno viene a ser esclavo del que lo venció. Continué en el vicio de las drogas y todo, hasta que Cristo me encontró. Entonces, yo me pongo a pensar, quizá, si yo hubiese quedado en El Salvador, estuviera muerto, sin Cristo y sin esperanza. Pero por las circunstancias que vinieron a mi vida, que fueron muy dolorosas, porque no lo voy a negar, fue, hermano, hasta que Cristo limpió mi corazón, fue que yo pude tener paz en mi alma. Por esa razón, mi querido hermano, antes de todo eso yo vivía una vida de amargura, una vida de vicios. Pero Cristo vino a mi corazón y Él limpió mi alma y por lo tanto, ese día cambió mi vida y desde ese tiempo para acá no he cesado de servirle. Pero Dios nunca me dijo, mira, se te van a acabar las pruebas. Él me lo recordó, en el mundo tendréis aflicción. Y ahora, en esta serie de estudios, vamos a ver el por qué Dios permite estas pruebas. Amén. La vida no es como nosotros la pensamos. Es muy compleja y a veces creemos que no tiene sentido. Sin embargo, debemos confiar en que únicamente Dios tiene el panorama completo de lo que ocurre en realidad. Y nadie es tan sabio como Él. Dios tiene el panorama completo. Como se dice en inglés, He's got the big picture. Él tiene el panorama completo de las circunstancias de nuestra vida. Él sabe los planes que tiene para con nosotros. Amén. Vamos a leer un poquito más. Job 1:1 dice, hubo en la tierra un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga bien lo que Dios hablaba. Sin embargo, usted lee todo el libro de Job. ¿Cuánto sufrió Job? 40 años. Pero él no renegó de Dios. Él puso su confianza en Dios, aunque lo perdió todo, hasta su salud. Y su mujer le quería instar a renegar de Dios. Pero él, sabiendo a quién, no en quién, sino que a quién había creído, él se mantuvo. Amén. Y por eso Dios lo restauró. Por eso dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. La perseverancia es muy importante. No podemos rendirnos ni darnos por vencidos
por las pruebas que podemos estar pasando. Jeremías 29, del versículo 10 al versículo 14, dice así. Jeremías 29. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Recuerda, debes conocer que fue Dios quien permitió que el COVID-19 sucediera. Usted dirá, no, pero los hombres por maldad, pero Dios lo permitió. No puedes detener o no puedes pretender, dejar fuera del alcance de Dios las pruebas, ya sea que te resulten cómodas o no. Todo lo que pasa forma parte del plan de Dios para darnos un futuro y una esperanza eterna. Job dijo que habemos de darle gracias a Dios por lo bueno y no por lo malo. Ciertamente también por lo malo habemos de darle gracias, porque Él conoce. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. A veces usted dice, hermano, pero ¿cómo puede usted decir y adjudicar que Dios permitió el COVID? Hermano, quiero decirle una cosa. Dice la palabra de Dios que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Dios tiene que limpiar su casa, Dios tiene que purificar su casa, así como el oro se pasa por el fuego para refinarlo. Amén. Así que Dios también tiene que refinar su casa y pone a prueba la fe del cristiano. Y esta pandemia ha venido a ser un ejemplo claro cómo la fe del cristiano ha venido a ser prueba, y entonces han salido, amén, los que han perseverado a través de la prueba, y también han salido aquellos que a primeras de cambio se dieron por vencido, se cerraron las iglesias, se apagaron espiritualmente, ya no quieren buscar de Dios, están viviendo una vida apagada, están viviendo una vida desordenada, están creyendo de que Dios no está viendo lo que hacen. Hermano, todo eso se está viendo. Como dijo el apóstol Juan, amén, el apóstol Judas dice, vinieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. A veces, hermano, Dios hace esto para colar, para cernir, decimos nosotros, ¿verdad? Y ver y escoger lo que es bueno. Yo no sé si en su país, pero en El Salvador, hermano, la gente tenía que limpiar el arroz y tenía que limpiar los frijoles, porque los frijoles venían con piedras. Y el arroz venía con mucha grasa, le decimos nosotros. Y había que limpiarlo para poderlo, porque si usted lo metía así, hermano, cuando usted estaba comiendo, mordía piedras. Y más de alguna vez quizás a alguna mamá se le pasó una piedrita y alguien se quejó porque le salió la piedra. No es así. Pues Dios lo que hace es purifica a la iglesia, y este COVID-19 Dios lo permitió. Y yo lo veo en esta manera, mi querido hermano. Dios lo permitió para que el mundo levantara su mirada hacia Él, porque muchos de los que estaban fríos han buscado el calor de Dios. Pero muchos que estaban calientes, como dice una alabanza, se enfriaron. Amén. Dios hizo y está haciendo durante este periodo de tiempo el llamado al altar más grande de la historia. Pero un día escuché algo que me gustó mucho, porque es muy interesante, donde dice que el mundo está ahora como Faraón estuvo en el tiempo cuando Dios mandó las plagas a Egipto.
Él quería que Dios quitara las plagas. Amén. Le tenía temor a las plagas. La gente, el mundo de hoy le tiene temor a esta pandemia. Amén. Pero no le tienen temor a Dios. Tampoco Faraón tenía temor de Dios. Por eso no dejaba ir al pueblo, y aun cuando los dejó ir, cambió de opinión y fue tras ellos. Así está el mundo hoy en día. Amén. Le tienen temor a la pandemia, pero no tienen temor de Dios. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, y usted, mi amigo, que Dios le está hablando, es tiempo de que usted busque a Dios. Y tú, mi hermano, que te has apartado, que te has enfriado, es tiempo que tú levantes tu cabeza y reacciones, que esto no es un juego. La gente dice, el 2020 fue el peor año que ha existido y que existirá. Alguien dijo, pero lo que pasa es que no saben lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Cosas peores vienen. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios permite las cosas por un propósito. No es porque Él esté enojado con el mundo, sino que el mundo tiene que reaccionar. Y sabe que hay muchas personas no reaccionan simplemente con una mirada. Hay unos que tienen que reaccionar, es triste decirlo, con un soplamocos, decimos en El Salvador. Amén. Así es que usted depende si puede entender. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Mi deseo es de que esta serie de estudio que estamos comenzando, usted no se vaya a perder ni uno de ellos. Amén. Si por motivo de trabajo usted no lo puede ver, véalo pregrabado. Amén. Y disfrute de esta bendición que Dios tiene para su vida. Sigamos adelante, sigamos buscando de Dios, sigamos creyendo a pesar de. Amén. Dios me le bendiga. El día de mañana estaremos compartiendo la palabra de Dios también a las 10:30 de la mañana, no te lo pierdas. Y los miércoles siempre a las 7 de la noche compartiendo de las bendiciones de Dios. Amén. Te saluda tu hermano que te ama en el Señor. Y como decimos en la iglesia, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima.